Hoy en día se ve muchos programas, películas y de hecho están de moda todos los superhéroes. Algunos tienen unos poderes increíbles y siempre nos están mostrando un superhéroe nuevo que tiene un poder aún más sorprendente. Pero ¿sabe cuál es el poder del verdadero cristiano? ¿Sabe cuál es el poder que podemos realizar y con él hacer muchísimas cosas aún más fuertes de las que hace cualquier superhéroe? Bueno, vamos a hablar de ese poder que Dios nos ha dado. Pero vamos a orar primero y pedirle al Señor que nos dirija. Padre, gracias porque tú nos guías cada día por tu palabra. Gracias porque hoy podemos aprender de ti. Te pedimos que seas tú poniendo tu palabra en nuestro corazón. En Cristo nuestro Señor. Amén. Si bien todos los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Señor nos ha dado esa facultad y esa bendición de poder desarrollar ese gran poder. Pero sabe que ese poder también demanda una tremenda responsabilidad y es el poder de la fe. La fe es un gran poder, ¿sabe? La fe es algo que a veces no podemos explicarnos. Es curioso ver cómo todo el mundo, como la mayoría de personas, sin importar la creencia religiosa, sin importar la edad o el lugar donde viven, todos tienen algo que ver con la palabra fe. Muchas personas hablan de la fe, ovacionan la fe y aún cualquier persona siempre va a estar diciendo que es necesario ponerle fe. Seguramente ha escuchado la frase, póngale fe para que le salga bien. Nosotros los creyentes somos los que conocemos lo que es la verdadera fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, en Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero quizá allí no solo nos está dando una definición, sino que nos está dando las características de la fe. Pero si condensamos esas características y pensamos un poquito más y decimos de acuerdo a los textos bíblicos, entonces, ¿qué es la fe? La Biblia nos va a dejar ver siempre y nos va a ayudar a entender que la fe es creer la palabra de Dios, es creer lo que Dios dice, es creer lo que el Señor manifiesta. Eso es fe. Por eso la Biblia también nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es algo que se despierta en nuestro interior como una reacción positiva a escuchar o a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe en el hombre, en el ser humano. Y la fe verdadera es entonces confiar plena y totalmente en lo que Dios dice. Eso es fe. Fe no es simplemente que creamos que las cosas van a salir bien, ni fe es simplemente poner un acto positivo en nuestra mente y corazón, sino que la fe verdadera y la fe bíblica y la fe que viene de Dios es la confianza total en lo que Dios dice. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos andando con nuestra fe? ¿Somos hombres y mujeres de fe? ¿Somos personas de fe? Como creyentes y como hijos de Dios, ¿estamos viviendo en fe? ¿O a veces no usamos adecuadamente esa fe? Si bien decíamos desde el inicio que la fe es como un gran superpoder, ¿sabe? La fe tiene que ser usada como ese poder y muchos superhéroes de las películas se ufanan de sus poderes y las personas los ovacionan por todo lo que ellos pueden hacer. Pero sabe que usted y yo tenemos el poder más grande, que es el poder de la fe. El Señor Jesucristo enseñó en su palabra cuando estuvo acá en la tierra y dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña, quítate y échate en el mar, y nos obedecería. Pero sabe que a veces somos como aquel hombre que se paró frente a una montaña, se tapó sus ojos y dijo, montaña, quítate de acá, montaña, quítate de acá, montaña, quítate de acá. Y cuando abrió sus ojos, vio a la montaña y dijo, yo sabía que la montaña no se iba a quitar. A veces nuestra fe es así, a veces es una fe de palabras más no de convicción. El Señor nos habla de tener verdadera fe y sabe que la fe es muy importante en nuestra relación con Dios. De hecho, nuestra relación y nuestra comunión con Dios empieza cuando damos un paso de fe, cuando creemos el mensaje del Evangelio. Dios ha hablado el mensaje del Evangelio y ha dicho por medio de él que somos pecadores, que merecemos el infierno, que Él es santo y Él es perfecto y que no podremos estar con Él a menos que alguien tome nuestro lugar, alguien tome nuestro castigo. Y ese es el Señor Jesucristo. Y el Evangelio nos habla de lo que Cristo hizo, de cómo Cristo se hizo hombre, dio su vida, murió, pero resucitó de entre los muertos y Él pagó por mi pecado con su sangre. Ese mensaje glorioso
empieza a ser efectivo en nuestra vida cuando creemos, cuando tenemos fe, cuando confiamos en lo que Dios dice. Y nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios empieza entonces cuando tenemos fe. Pero también la fe se debe seguir manifestando en nuestra vida diaria y en nuestra relación con Dios. Y decía que la fe es muy importante en nuestra relación con Dios porque es una relación de confianza. Él nos ha salvado, nos ha restaurado, nos ha hecho nuevas criaturas, pero seguimos andando día a día y siguen presentándose problemas, dificultades y situaciones en las cuales es necesario que nosotros sigamos confiando, creyendo en Él, poniendo toda nuestra confianza. Esa es la verdadera fe. Así que debemos tener fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe que uno de los reproches más constantes del Señor fue a las personas por su falta de fe? El Señor le reprochó mucho a las personas, a su pueblo en Israel, que les faltaba mucha fe, que no confiaban lo suficiente en Dios, que no confiaban lo suficiente en la palabra de Dios. Aún llegó a reprocharle esto a sus discípulos y en algún momento les dijo: hombres de poca fe. Ellos también manifestaron en algún momento una falta de fe. Así que tenemos que darnos cuenta y entender que a veces vamos a tener falta de fe, que la falta de fe es algo que a veces va a rodear o a venir a la vida de los cristianos, pero Dios no quiere que haya eso. Él quiere que vivamos de una manera contraria y Él quiere que nosotros realmente manifestemos esa fe que debemos manifestar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿Sabe qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca le desagradamos más a nuestro Dios que cuando vivimos sin fe, que cuando no tenemos fe en su palabra ni confiamos en Él. Pensemos que la fe es nuestra confianza plena en Él, como ser poderoso, como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Esa es la fe, nuestra confianza en Él. Y tenemos que vivir cada día de nuestra vida confiando plenamente en Él. Tenemos que estar confiados en que Él es Dios. En este mundo de tantas dificultades, de tantos problemas, donde hay tantos peligros, donde las situaciones adversas se ven por todo lugar, nosotros tenemos que confiar aún mucho más en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. A veces confiamos en una llave o en una cerradura que nos cuida de los ladrones, pero no es la cerradura, es Dios quien realmente nos cuida, es la fe en Él y la confianza en Él. Ahora, no por eso vamos a dejar la puerta de nuestra casa abierta, ¿verdad? No, eso sería algo contrario, pero lo que sí tenemos es que confiar en nuestro Dios. Algunas personas que tienen o sienten problemas de seguridad en su vida por algún tipo de posición política o económica que tienen, se ven en la necesidad de contratar un grupo de seguridad, lo que conocemos como escoltas, guardaespaldas. Y estas personas seguramente se sienten un poco más confiadas cuando andan con estos guardaespaldas. Pero sabe que eso no es una seguridad. Muchas veces hemos visto cómo han llegado a ser asesinados o han tenido atentados personas aún con un círculo de seguridad muy grande. Pero ¿sabe cuál es la verdadera seguridad del creyente? Es Dios. Dios es nuestra confianza y debe serlo. Y nosotros tenemos que aprender a ser hombres de fe cada día más y personas de fe como Dios quiere. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que quiero que pensemos en tres aspectos en los cuales el Señor nos llama a tener fe, en los cuales el Señor nos dice que estemos tranquilos y confiados, aún en un mundo tan caótico, lleno de enfermedades, de situaciones y de problemas como el que vivimos. Dios nos dice que estemos confiados. ¿Sabe por qué? Porque es su palabra y la reacción a su palabra debe ser fe. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 20, nos dice que debemos estar predicando su palabra, ¿sabe? Y bueno, ahí es donde tenemos la gran comisión. Pero sabe que al final de este versículo dice algo, o en la parte B de este versículo dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante que nos lo leemos y he aquí. Y este he aquí quiere decir, esto es una realidad, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, sus hijos. ¿Sabe cuándo? Todos los días. A veces decimos, ¿será que Dios está conmigo? Claro que sí, Dios está con nosotros y si Él lo prometió, fe es confiar en lo que Él ha dicho. ¿Confía usted en lo que Él dijo? ¿Confía usted en esta promesa? ¿Confía usted en este versículo que dice, he aquí, yo estoy con vosotros, mis discípulos, todos los días hasta el fin del mundo? Si usted
y yo somos discípulos del Señor, creyentes verdaderos, debemos creer y confiar que Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos tanto temor? Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo muchas veces? Entonces, ¿por qué a veces no sabemos lo que va a pasar y nos desesperamos por el futuro y decimos, ¿y qué va a ser de mí? Y a veces nos angustiamos con las situaciones. Tenemos que confiar y decir, el Señor prometió que Él está conmigo todos los días. No hay un día que usted se levante y no esté de la mano de Dios. No hay un día que usted se acueste y no esté de la mano de Dios, porque Él prometió que está con nosotros. Así que tenemos que tener esa confianza ante cualquier situación de que Él va con nosotros. Pero también, ¿sabe qué nos dice el Señor? Nos dice que debemos confiar aún en las tentaciones, ¿sabe? Son como creyentes, a veces vienen tentaciones a nuestra vida y a veces creemos que las tentaciones son muy fuertes y que podríamos llegar a caer. No sé si alguna vez lo ha pensado o se ha enfrentado a una situación en la cual usted dice, esto está muy difícil, pero ¿sabe qué prometió el Señor? Dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sabe que sin importar la tentación que sea, Dios nos da la salida. Cuando estemos enfrentando un momento de tentación, cualquiera que sea, dependiendo, cada persona tendrá una diferente tentación, pero una realidad es que todos vamos a ser tentados. No pensemos que la tentación es muy fuerte, ni pensemos, voy a ceder ante esto. Definitivamente no podré. ¿Sabe por qué? Porque estaremos olvidando lo que Dios prometió y estaremos faltando a la fe. Teniendo fe diremos, Dios prometió que ninguna tentación me puede hacer caer, que las tentaciones están ahí, pero que Él me da la fuerza para resistir y para poder soportar. Así que con fe tenemos que también sobrepasar la tentación, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en lo que Dios ha dicho y recordando que Él nos dice que ninguna tentación es más grande que nosotros y además Él está ahí siempre ayudándonos a salir de esta situación. Pero sabe que también Dios nos dice algo más. Dice que debemos estar confiados y tener fe en Él, porque ¿sabe qué? Porque podemos acercarnos a Él en oración y Él nos ha prometido algo maravilloso. Dice la palabra de Dios que Él nos oye, que Él recibe y escucha nuestras oraciones. Creo que es un gran privilegio que tenemos todos los hijos de Dios de poder presentarnos delante de Él y traer nuestras necesidades, nuestras peticiones. De hecho, Él nos exhorta, nos anima y nos dice que debemos presentarlas delante de Él. Pero ¿sabe qué dice Primera de Juan capítulo 5, verso 14? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabe qué? Esa es una gran confianza. En eso podemos confiar y tener esa fe grandísima en Él. ¿En qué? En que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, de acuerdo a lo que Él también quiere, Él nos oye. Y dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos pedido. ¿Sabe qué? Si Él nos escucha, Él nos responde. Y Él dice que Él nos oye. Y Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. Hermanos, hay que pedir por nuestras necesidades, hay que pedirle a Dios por las demás personas, hay que pedirle por todo lo que se nos ocurra, porque Él nos oye, pero también tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad, de acuerdo a su pureza, a su grandeza, a su santidad, a su provisión, a todo lo que Él dice. Y bueno, ese sería otro estudio de pedir conforme a su voluntad. Pero ¿sabe qué es lo que quiero centrar y en lo que nos centra en este momento la palabra? En que tenemos gran confianza porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, tenemos que pedir realmente a Dios, pero como nos dice la palabra, pedir con fe. Pidámosle al Señor con fe, creyendo que Él es galardonador, creyendo que Él nos oye, que Él contesta, que Él es bueno, que Él está con nosotros, que Él no nos deja ir a la tentación, que Él nos ayuda en toda situación, que Él quiere lo mejor para nosotros, porque todo eso lo dice su palabra. Y fe es creer a lo que Dios dice en su palabra. Creámosle realmente a Dios y vivamos como personas de fe, confiando en la palabra de Dios, andando victoriosos porque Él nos ha dicho que Él está con nosotros. Así que démosle la gloria al Señor y cada día pidámosle que nos ayude a tener más fe, pero una fe real que podamos darle gloria a Él. Así que oremos. Señor, gracias por el tiempo que nos das. Gracias porque tú mismo nos has salvado, Dios, y has hecho esto por medio de la fe, como dice tu palabra. Y también quieres que vivamos como hombres de fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea fuerte. Ayúdanos a que nuestra fe dé fruto. Y ayúdanos a que nuestra fe esté basada en ti, en tu palabra y en tus promesas. Dios, tú eres grande y en ti confiamos y queremos cada día vivir con más fe.
A ti sea la gloria. Amén.